la política internacional de México en este gobierno de López Obrador, en las relaciones internacionales, México ha sido una cosa terriblemente maligna, conflictiva, retrógrada, primitiva. Y les voy a decir por qué. Vamos a decir rapidísimamente algunos detalles. Con España, el muy idiota de Obrador le pide a España que se disculpe por la conquista de España a México hace más de 500 años. Lo más aberrante que puede haber, en primer lugar porque no se puede juzgar el pasado con criterios de hoy. Cada tiempo tiene sus formas de entender las cosas. Pero, por cierto, que España en 1836 le pidió una disculpa a México, aunque fue nada más por diplomacia, no era necesaria. Y Obrador está fuera de ignorante de la historia de este hecho. Pero es absurdo que haga eso López Obrador, porque España, ¿por qué España pudo conquistar México a los mexicas? Porque los mexicas no fueron derrotados únicamente por los españoles, fueron derrotados los aztecas por sus propios pueblos que están alrededor estaba alrededor del imperio azteca. Los tlaxcaltecas principalmente, los azcapotzalcos y muchos, porque los aztecas eran terriblemente sanguinarios, ya no los soportaban los pueblos de alrededor. Por eso se aliaron a los españoles. Si no, ¿cómo era posible que 500 hombres españoles derrotaran a más de 500,000 aztecas? Pues era imposible. Los derrotaron porque fueron los pueblos, otros pueblos indígenas de la zona del antiguo México, los que derrotaron junto con los españoles a los aztecas. Aquí yo no voy a decir si está bien o está mal, porque los criterios, como ya lo dije, de antes eran diferentes. Lo que sí puedo decir es de que gracias a España nos trajeron la religión de Jesucristo, nuestra religión de Cristo. Yo soy cristiano, católico, y Cristo es Dios hecho hombre, y prefiero yo tener como Dios a Jesucristo que a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, o a Tezcatlipoca, el dios de la oscuridad, porque fue un gran beneficio que España viniera a México. Y no fueron terribles los españoles con los aztecas, porque había dos tipos de propiamente de españoles: los militares que lucharon, y también España envió a los ¿cómo le llaman? Los frailes cristianos que vinieron a evangelizar a los indígenas, como Fray Bartolomé de las Casas, Toribio de Benavente, y los que luchaban, pues eran los militares, pero los religiosos no, trajeron enseñanzas de amor y paz. Primero. Segundo punto, otro caso, en Bolivia tuvieron que quitar o hacer que se fuera Evo Morales, un terrible dictador. Y López Obrador se mete, porque es injerencista, se mete a defenderlo.
y le da asilo político a Evo Morales y hasta lo premian, le dan un premio a Evo Morales cuando es un tipo terrible, un hombre que ayudaba a López Obrador porque es un gran productor de droga, de qué droga es que la que produce Bolivia y que producía Evo Morales, que dirigía un narco es Evo Morales, pero era terrible, era un dictador. Y el observador defiende a Evo Morales y se mete en conflictos con Bolivia, con la presidenta Yanine, y se molestan y le dicen que el observador es un matoncito, que no tiene por qué meterse, que arregla los problemas en México, que él lo está creando problemas en México. Bueno, con Perú, a Torres, el presidente de Torres quiso destruir la democracia y quitar el Congreso y qué sé cuántas tarugadas, y pues en Bolivia no lo permitieron, tuvieron que destituirlo. Y el observador se vuelve a meter como injerencista a criticar al gobierno peruano que quitaron a Torres, Pedro Torres, un tipejo también dictadorzuelo, y la presidenta Boluarte, puedo equivocarme del nombre, pero Boluarte le dice: López Obrador arroja veneno, es un hombre maligno que tan se está metiendo, que él arregle sus problemas. Y luego López Obrador le quiso quitar a Perú el mando momentáneo que tenía en la Alianza del Pacífico, que la comprende Perú y otros países, que porque era un gobierno ilegal o espurio el de Boluarte. ¿Qué le importa a López Obrador eso? Y la quitaron a Pedro Torres porque tenían razón, era un tipejo como López Obrador. Con Panamá, López Obrador envía a una embajadora en Panamá, la tal Jesusa, una mujer terrible, vulgar, ofensiva, bueno, no digo más. Y obviamente no les gustó a Panamá esa diplomática, y le dice que la cambien y le envía otro peor, otro igual. Bueno, con Israel defiende a los terroristas de Hamas, López Obrador, en lugar de apoyar al pueblo que Hamas, el grupo terrorista Hamas, musulmán, islámico, terrorista, me hicieron actos terroristas terribles y matan a mucha gente en Israel. Israel se defiende y Obrador critica a Israel. Fue una defensa necesaria y real la que hizo Israel, y se mete defendiendo terroristas porque también Obrador es de mentalidad terrorista. Después el problema aumentó y yo estoy de acuerdo que Israel se defienda de todos los pueblos terroristas musulmanes que lo rodean. Pero en fin, mucha gente que defiende a los terroristas y critican a Israel, pues están mal igual que el observador. El caso de Ucrania, Rusia invade Ucrania porque Ucrania pues era libre, podía unirse a la OTAN, y Rusia no se lo permite, entonces invade a Ucrania, Rusia, y entran en un grave conflicto que es de ellos. Y Ucrania no hizo absolutamente nada malo más que defenderse. Y después, cuando viene la posibilidad de los premios Nobel de la Paz, pues le quieren dar unos sugieren que a Zelensky, presidente de Ucrania, le den el premio Nobel de la Paz. Y López Obrador, con un vil envidioso, venenoso, conflictivo, que apoya a Putin, al dictador ruso,
critica que por qué van a premiar a Zelensky, el presidente de Ucrania, si es un hombre que está en guerra. No, señor Obrador, Zelensky no entró en guerra, te está defendiendo únicamente de la agresión brutal, injusta, malvada de Rusia. Entonces ahí se vuelve a meter y demuestra su política negativa equivocada a López Obrador. Contra Argentina, en Argentina gana el candidato Milei, así se llama su apellido, Milei, y Obrador lo critica mucho eso. Pero Milei llegó a la presidencia porque el pueblo argentino ya estaba harto de como 8 gobiernos socialistoides o comunistas que llevaron al fracaso a Argentina. Yo no estoy en contra del socialismo, estoy en contra del populismo socialistoide y comunistoide que destroza economías como la que tiene López Obrador en México. Y desde el peronismo en adelante, muchos presidentes, como la presidenta argentina que hubo hace poco, dañaron la economía argentina. Y Argentina, antes de que entraran estos gobiernos comunistoides, era un país con entre los mejores del mundo en la economía y en desarrollo. Entonces estos gobiernos se lo empezaron a empobrecer y a quitar libertades y todo. Y Milei pues ya hace un cambio para regresar a una producción pues de tipo liberal, capitalista, para regresar a su grandeza argentina. Y Obrador insulta terriblemente a Milei. Y Milei le contesta y le dice que Obrador es una porquería. Y tiene razón. Obrador es una porquería, es un dictador, es un sujeto que está destrozando la economía, la defensa contra la delincuencia, aumentando la corrupción y todo. Y Milei le contesta, entonces entra en conflicto con Argentina. Es cierto que en Argentina hay un problema porque pues, hay muchos grupos que siguen con la tendencia comunistoide, pues le van a crear problemas, pero Argentina necesita que Milei pueda reenderezar al país y la caída, porque Argentina es los países que están más mal económicamente por este modelo económico que adquirieron desde el peronismo con modelos comunistoides. Total que Obrador entra en conflicto con ellos. Contra Estados Unidos no se diga, desde que López Obrador no era gobernante de nada, y desde que ya era aspirante al gobierno, a la presidencia y todo esto, pues era enemigo de Estados Unidos porque decía que los presidentes anteriores eran vendepatrias hacia Estados Unidos, lo que es lo más estúpido que puede decir, porque en el mundo actual es un mundo globalizado. La economía de mercado hace que un país esté en tratos con otros países, y eso no es venderle la soberanía a otros países. Y Estados Unidos y México han hecho una muy buena relación, en la cual Estados Unidos, que es el país más poderoso, el mejor país, el más rico, el más desarrollado científicamente y en tecnología, ha beneficiado mucho a México, y México, el 80% de las exportaciones van hacia Estados Unidos. O sea que la economía mexicana depende básicamente de Estados Unidos. Y Obrador, pues como típico conflictivo, pues criticaba a gobiernos anteriores. Y obviamente ya entrando López Obrador a la presidencia de México, pues primero le creó una gran crisis migratoria a Estados Unidos, primero a México López Obrador y luego a Estados Unidos, haciendo que llegara mucha gente, permitiendo a México el paso de centroamericanos, haitianos, asiáticos por México para que llegara a Estados Unidos, cosa que Donald Trump no se lo aceptó, y Obrador pues lo retó y lo ofendió y todo. ¿Y qué hizo Donald Trump?
pues lo calmó al Obrador y lo amenazó con aranceles y Obrador dobló las manitas, o sea que le ganó Donald Trump. Pero después perdió Donald Trump y han criticado mucho a Donald Trump, pero Donald Trump defiende su país. Llegó Biden y México tiene muchos conflictos con Estados Unidos. Primero porque los cárteles de la droga, México produce fentanilo y López Obrador lo niega y lo llevan las bandas del crimen y de la droga a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos le ha pedido a México que detenga eso, porque está en sus manos. Y Obrador pues lo niega que se produzca fentanilo, cuando su mismo secretario de la Defensa dijo que sí produce fentanilo. Y por muchas razones más, porque el observador siempre ha sido anticientífico, antiprogreso, anti todo. Y tiene grandes conflictos que Estados Unidos ha sido prudente porque si quiere aplasta a México, pero no lo ha hecho. Pero también se mete el observador que con el maíz transgénico y diciendo estupideces porque no tiene pruebas científicas de lo que está diciendo. Total que hay grandes conflictos en Estados Unidos que se esperaban. Y gracias a que Estados Unidos ha tenido una actitud moderada, no ha entrado en un conflicto mayor con México. Bueno. Y México ha tenido una pésima política diplomática de relaciones exteriores porque el observador no va a los congresos internacionales, no va a las reuniones internacionales, se mantiene en México porque él no sabe convivir con iguales. Con otro presidente no sabe convivir porque en la mente de Obrador es la rivalidad y no puede estar con un igual. Obrador nada más puede entenderse con los que son sus subordinados a los que puede aplastar. Si alguien tiene su nivel, entra en conflicto y se siente terriblemente mal. Entonces no existía. Y Marcelo Ebrard le ha resuelto muchas broncas diplomáticas que ha generado el observador y Marcelo Ebrard trabajó muy bien solucionándole tantas broncas que genera López Obrador. ¿Y cómo le pagó López Obrador? Pues traicionándolo y no apoyándolo para la candidatura a la presidencia de México. Con Europa, México tiene problemas. Ya en Europa lo consideran el dictador de América. Con Suiza tiene problemas. Con Gran Bretaña e Inglaterra lo han juzgado mucho a López Obrador como dictador, como atrasador, como de lo peor. Y Obrador pues dice que él no está de acuerdo con esos países de Europa y de Estados Unidos porque por eso están tan mal. Están tan mal. ¿Qué idiota es López Obrador? Son maldito loco. Son los países más avanzados, Estados Unidos, Europa, Francia, Suiza, y diciendo que por eso están mal. El que está mal mentalmente el Obrador es un reverendo loco. Y se llevó a la puntada, estúpida Obrador, de apoyar a los dictadores de Nicaragua, Cuba, Venezuela, que son de lo peor, Bolivia, que en las cumbres de la OEA pues no los invitaron y con justa razón porque son cumbres para países que no son dictaduras espantosas como estos. Y ahora defendiéndolos y dice que no es justo que no vayan ellos. Se pone de lado los dictadores porque es un dictador. Y defiende a Daniel Ortega que es un dictador tremendo, es una cosa horrible, es una cosa... un apestoso endemoniado, igual que el observador es Daniel Ortega de Nicaragua. Y luego dice, qué cosa, la OEA, qué cosa tan fea, la Organización de Estados Americanos. El observador atacando a la OEA, a las organizaciones internacionales, atacando a la ONU, diciendo que la ONU es culpable de la pobreza en el mundo. ¡Qué estupidez tan grande! La ONU no es culpable de la pobreza en el mundo. Cada país es el culpable de su pobreza. La ONU surgió únicamente como un organismo internacional que ayuda a los pueblos pobres y que trata de ser juez en crisis internacionales. Pero no es la culpa de la ONU la pobreza de Etiopía, de Irak. Son problemas de ellos. Pero este estúpido dice que
cada idiotez de loco enfermo mental. Que bueno, México en relaciones internacionales es una porquería con López Obrador. Que Estados Unidos no lo manda al carajo. ¿Por qué? Porque México pues y Estados Unidos han hecho buena relación, y gracias al Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Canadá y México que estableció el PRI con Carlos Salinas, que ha sido el mayor logro económico de México en toda su historia, la hizo el PRI. México, desde que está en el TLC, Telecan, progresó mucho México económicamente, que ahora López Obrador ya le cambió al TEMEC, que con trabajos pudo continuar el Tratado de Libre Comercio con América Latina, porque este loco estuvo a punto de tirarlo. Y ahora lo presume como un logro. No fue un logro, fue casi un fracaso. Quería tirar el Telecan, el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, que es el mayor beneficio que ha tenido México, es el mayor logro de México, el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos, Canadá. Todos, que el trenecito, el Tren Maya es una tarugada, que las pensiones son cosas insignificantes. El gran logro de México lo hizo el PRI y lo continuó el PAN con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y este loco de Obrador que por poco y lo destroza. Gracias.